trono de alabanza quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú lo eres, Jesús, y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es el Señor, santo es el Señor y digno de... Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta noche. Como estábamos escuchando, santo es nuestro Señor, perdón, digno de alabanza, digno de adoración. Él es Dios. Y nosotros, hermanos, queremos prepararnos para encontrarnos con Él en la eternidad. Y estamos teniendo estas clases y todas las clases que hemos llevado en estos años y lo que hemos estudiado los domingos y lo que ustedes estudian en sus libros y lo que ustedes leen en la palabra de Dios en sus casas. Cada una de estas cosas tiene una sola finalidad, o bueno, dentro de las finalidades que tiene, una de ellas que es muy importante es prepararnos para la eternidad. Y yo espero
Y oro que cada uno de nosotros estemos aprovechando cada una de estas cosas. Es impresionante toda la provisión que el Señor nos da, y creo que bien hacemos si escuchamos, si guardamos y si ponemos por obra todas las cosas que el Señor nos ha hablado y nos ha mandado. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Nos enseñas, Señor, de tu corazón, de tu gracia. Gracias porque podemos acercarnos, podemos llamarte nuestro Padre. Y, Señor, tú como buen Padre quieres enseñarnos, quieres abrirnos las Escrituras y has dejado a tu Espíritu Santo para que podamos entenderlas, para que podamos aprender de ti y para que nos capacites, Señor, para poder llegar a la eternidad y poder estar contigo. Señor, pongo este tiempo en tus manos, prepara nuestros corazones, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos estudiando nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Hemos dicho que este sermón es el principal sermón que el Señor Jesús nos dio, y cualquier otro sermón está basado en este sermón es su base. Vimos también que en este Sermón del Monte encontramos las cualidades o las calificaciones que debemos de tener aquellos que queremos entrar a la eternidad y estar con nuestro Señor Jesucristo. Es como la constitución del reino. Empezamos viendo en estas clases, si ustedes recuerdan, las bienaventuranzas, y en estas bienaventuranzas vimos las actitudes o aptitudes que deben de estar desarrolladas en nuestro corazón. No le voy a dedicar más tiempo, ya le dedicamos tiempo a eso, pero estas cosas nos prepararon, estas actitudes nos van a preparar para lo que vimos en nuestra clase pasada, que es dar testimonio. Y en la clase pasada vimos que el Señor Jesús nos dice que nosotros somos sal. Y necesitamos cumplir el propósito que la sal debe de tener, porque si la sal pierde su propósito, no sirve para nada y vamos a perder aquello que nosotros podemos aportar al reino de los cielos. Vimos que las tres cualidades principales que tiene la sal es su pureza, su poder de conservación y su sabor. Y la clase pasada estuvimos viendo que una de las cosas que el Señor busca en nosotros es que seamos puros, que cumplamos la función de preservar, que nuestro alrededor, nuestras casas, para empezar, pero nuestras colonias, nuestro país, etcétera, sea preservado de seguirse echando a perder. Y dentro de todo ello vimos cómo nosotros nos damos estamos siendo sal, siendo testimonio a otros y poniendo sabor donde nosotros estamos, donde trabajamos, con la gente que nos rodea. Debería de poder ver en nosotros que somos sal, que somos diferentes. Dimos varios versículos en donde el apóstol Pablo nos está hablando que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que el Señor está buscando que seamos luz, porque su palabra es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y si nosotros seguimos a Cristo, debemos de seguir sus pisadas y también ser luz, que fue la segunda cosa que también vimos la clase pasada, que el Señor nos habló sobre ser luz, y dijo que la luz no se pone abajo de una cama o se esconde abajo de un mueble, sino se pone arriba en el centro de la casa para que alumbre a todos. Y hablando sobre esto, vimos nuestro testimonio y vimos que nuestro testimonio debe estar presente y debe contar o debe mostrarse principalmente en nuestra casa, pero también debe de alumbrar a todos. Vimos en Mateo 15:6 que decía, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Entonces nosotros también debemos de ser luz para todo el mundo.
Testimonio, fue lo que vimos la clase pasada, cuidar nuestro testimonio, que podamos nosotros ser testimonio. Hoy vamos a ver un tema un poco, no sé si llamarle escabroso, pero controvertido tal vez, sobre todo en la iglesia hoy, y es sobre la ley, sobre la ley. Yo no sé si ustedes han escuchado frases como no, pero ya no estamos bajo la ley, o no, es que eso era en la ley, ahora ya no es así. eh, Hablando sobre costumbres, hablando sobre el diezmo, hablando sobre ciertas cosas, pero hoy en día la iglesia, hermanos, ha llevado estas cosas a tal extremo que, por ejemplo, hoy dicen, no, pues las personas que no quieren dejar su pecado, dicen, no, estamos en la época de la gracia, no pasa nada, y además Dios sabe que soy un pecador y siempre voy a ser un pecador, y usan frases como esa para decir que no quieren dejar su pecado, que no quieren ser transformados, que no quieren morir a esas áreas de pecado en sus vidas. Y entonces se malusa esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora, quiero decir que esa frase tiene cierta cosa de verdad. Es cierto que ya no estamos bajo la ley, bajo la influencia que tenía la ley del Antiguo Testamento, que no tenía el poder para que nosotros cambiáramos. Pero eso no implica que no la tenemos que guardar y cumplir. De hecho, el Señor Jesús, como hoy vamos a ver, Él viene a subir los estándares de esta ley. Así que con eso en mente vamos a empezar nuestra clase de esta noche. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces el Señor Jesús les está diciendo aquí, miren, yo no vine a quitar o abrogar. La palabra abrogar es reemplazar. No vine a reemplazar o a decir que esto no servía. No, vine para que se pudiera cumplir. Y es que, hermanos, durante toda esta clase vamos a estar repitiendo esa frase. El problema que tenía la ley en el Antiguo Testamento es que nos mostraba el pecado, nos mostraba que estaba mal, pero no nos daba el poder para poder cambiar. No nos daba el poder para cambiar. Pero bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, hoy sí tenemos el poder de parte de Dios para poder cumplir esa ley. Por eso el Señor Jesús aquí está diciendo, yo no vine para abrogar la ley de los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir, porque hoy tenemos la provisión de parte de Dios para poder cumplir esta ley. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La J o la Yod, que es como un apóstrofe, en hebreo la Yod es un apostrofito, y la tilde, por ejemplo, es la raya del medio que tiene la letra T, o la ñ, por ejemplo, que nosotros le ponemos arriba una tilde, una rayita, eso. Y lo que está diciendo aquí es aún las cosas más pequeñas que tiene la ley van a cumplirse. Y van a pasar los cielos antes de que falle lo que Dios ha dicho, que falle la ley que el Señor nos ha dejado. Y es bien interesante ver esa palabra cumplir. Es la palabra griega plero, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe, y es el Strong's 4137. Y da la idea de llenar hasta el tope. Es decir, cumplir es llenar totalmente, cumplir a cabalidad. También tiene un significado de suplir una deficiencia, algo que no está, que está vacío, lo vamos a llenar. Es la misma idea. Entonces, el Señor Jesús aquí está diciendo en el Sermón del Monte, hermanos, que Él no vino a quitar la ley, Él vino a darnos poder para cumplirla. Entonces, cuando alguien les diga o escuchen esa frase, es que no estamos bajo la ley,
Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál de los 10 mandamientos, que es algo que creo que todos sabemos y todos debiéramos de cumplir, debemos de cumplir, cuál de esos 10 no debemos de cumplir si no estamos bajo la ley? No, al contrario, hoy tenemos el poder de parte de Dios, su gracia abundante para poder cumplir cada uno de los aspectos de la ley que antes no existía. Mire lo que pasaba, como dice nuestra siguiente filmina, lo que pasaba en la ley, en la época de Moisés, en el Antiguo Testamento, es que había cierta deficiencia. Era una ley escrita en tablas de piedra. Y lo que sucedía es que, por ejemplo, si yo cometía un pecado, pues entonces yo llevaba un animalito, ¿verdad? A ser sacrificado. Pero yo no cambiaba. Yo solamente había algo que expiaba o que cubría. Expiar es cubrir, ¿verdad? Que expiaba mi pecado. Pero no había un cambio real en mi corazón. Pero lo que está pasando ahora, en el nuevo pacto, es que nuestro Señor Jesucristo estaba o va a estar transcribiendo la ley que estaba en esas tablas de piedra, la va a poner ahora en las tablas de nuestro corazón. La está trasladando de lo exterior a lo interior, de lo físico a lo espiritual, del hecho al pensamiento del hecho. Vamos a ver más adelante, pero el Señor les va a decir, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que si alguien le dice fatuo a su hermano, es culpable de muerte. Ya no solo es el hecho, sino ahora también es el pensamiento de eso. Así que, a menudo, como mencioné hace un momento, ha sido mal interpretado o interpretado erróneamente, diciendo, no, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a eliminar la ley. No vino a eliminar la ley, hermanos. Él vino a magnificar, a engrandecer cada uno de los aspectos de la ley. Y es lo que vamos a estar estudiando no solamente en esta clase, sino en algunas de las otras clases. De hecho, en el profeta Isaías, hermanos, profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 42, versículo 21, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así que el Sermón del Monte nos va a dar ilustraciones de cosas vividas en nuestra vida, de lo que significa cumplir la ley. Me voy a adelantar un poquito, pero en una ocasión el Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor Jesús en esa ocasión le respondió, ¿qué has leído? ¿No? Y entonces amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante. Y el Señor les dice, en esos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y me quise adelantar, hermanos, porque veamos cómo el Señor va a engrandecer su ley. Pero cada una de las cosas de la ley de Dios va a llegar a alguno de esos dos aspectos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todas. Miren, bienaventurados los misericordiosos. ¿Con quién tienen que ver los misericordiosos? Con amar a mi prójimo. Bienaventurados los mansos, también, etc. Y vamos a ver que cada una de las cosas que estamos viendo en este Sermón del Monte, y más adelante en clases que vienen más adelante, vamos a ver cómo allí en esos dos mandamientos, en esas dos grandes rubros, se va a cumplir toda la ley. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo una comparativa de por qué la ley del Antiguo Testamento era deficiente. ¿Por qué? Porque sí decía, te mostraba en qué estabas mal, pero no te daba la gracia o el poder. ¿Sí? Cuando digo gracia es lo mismo que decir poder de Dios para vivir de acuerdo a esas exigencias de la ley, a esas exigencias espirituales. Entonces no trataba el problema del corazón. Sí se cometían pecados, sí se llevaba un animalito como paga de eso, pero eso no trataba el problema de mi corazón. Entonces,
vamos a ir armando el rompecabezas. El Señor Jesús empieza diciendo, yo no vine a abrogar la ley o a quitarla, vine de hecho a cumplirla. ¿Ok? ¿Qué es cumplir la ley? Sería la siguiente pregunta. Bueno, Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. ¿Qué es cumplir la ley? Y pusimos ahí en el título, cumplir la ley es hacerla. Romanos 13, de 9 al 10 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Ahí está mencionando algunos de los 10 mandamientos, si se dan cuenta. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, todos los 10 mandamientos, toda la ley. Dice, y en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es cumplir la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Miren, si de toda esta clase que no sé cuánto voy a durar, por 40 minutos, 50 minutos, si de todo esto, todo, no entendiste nada, me gustaría que te quedaras con esto. La ley se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y todavía lo pudiéramos resumir más. Cumplir la ley es amar. ¿Por qué? Porque el amor cumple la ley y amar es guardar la ley. Y tal vez, hermanos, y miren, no me quiero meter en camisa de 11 varas, dicen por ahí, pero Jesús vino a cumplir la ley, ¿verdad? Y estamos diciendo que cumplir la ley es amar. Se demuestra con el amor, porque el amor cumple la ley. ¿Se recuerdan Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cumplimiento de la ley era que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, mostrara su amor también para con nosotros. Entonces, hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo que había venido a cumplir la ley y los profetas. Así que la ley, como lo he mencionado, y tal vez aquí pudiéramos cerrar la clase de hoy, la ley trata con la relación del hombre con los hombres y la relación del hombre con Dios. De nuevo, en amar a Dios con todo nuestro corazón y en amar a nuestro prójimo. Eso es cumplir la ley, hermanos. Y miren, vamos a estudiar algunos de estos mandamientos. De hecho, vamos a ver unos ejemplos hoy en la clase. Vamos a ver algunos otros en las próximas clases. Pero todo se resume allí. Todo regresa ahí. Amar a Dios. Amar a Dios. En Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que lo amemos. Si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos, lo vamos a temer y le vamos a servir porque lo amamos. Cumplir la ley es amar a Dios. Pero también cumplir la ley es amar a nuestro prójimo. Y Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y por si fuera poco, hermanos, el Señor Jesús dice en un evangelio, que si no me equivoco es en el evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Cumplir la ley es amar. ¿Ok? Ay, pero ¿cómo? Es bueno hacerse esas preguntas. ¿Cómo es amar al prójimo? Bueno, el Señor nos dijo aquí, por ejemplo, no te vengues, no guardes rencor. Hoy alguien me mandó una ilustración, ¿no?
yo creo que es una caricatura, no lo sé, pero un gato y un ratoncito chiquito, ¿no? Que el gato le había hecho algo al ratoncito, pero el gato se había quedado atorado, entonces el ratoncito chiquito se quería desquitar. Y ahí decía, ese soy yo queriéndome vengar, pero decido no hacerlo y dejo que Dios tome control. Y en eso llega un ratón mucho más grande con una mega viga de madera y le da al gato. No estoy diciendo que así sea en lo espiritual, hermanos, pero no guardemos rencor, no nos venguemos, dejemos que Dios lo haga. De hecho hay un verso que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo amo a mi prójimo? Bueno, el Señor Jesús nos dio por ahí una ley de oro que está en Mateo capítulo 7, verso 12. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De nuevo, vean cómo termina este versículo. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si tú amas, entonces vas a hacer el bien a los demás, porque es lo que quisieras que hicieran contigo. Y con esto estás cumpliendo la ley y los profetas. Miren, recuerdo por ahí un testimonio, no recuerdo de quién es, pero mi papá lo menciona mucho. Y se me queda grabado porque, como lo menciona mucho, él dice que en el cielo todos quieren ayudar, todos quieren servir, todos quieren el bien de los demás. Entonces, pues el ambiente que se respira es de amor, hermanos. Y si queremos ser ciudadanos del cielo, tenemos que empezar a comportarnos como tal. Así que, sigamos nuestro rompecabezas. El Señor Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla, a magnificarla. Y para que tú y yo cumplamos la ley, debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Una de las formas de amar al prójimo es que todas las cosas que yo quiera que hagan conmigo, yo las haga también con ellos. Y el Señor, en vez, como vimos hace algunas filminas, esa ley que está en tablas de piedra, hoy quiere ponerla en nuestro corazón. Y cuando tenemos la ley dentro de nuestro corazón, hermanos, no tenemos que pensar mucho acerca de, ¿qué debería de hacer? ¿Cómo debería yo de reaccionar a esto? Hermanos, debería de ser algo tan automático como escoger la comida o la bebida favorita que nos gusta, ¿verdad? Y decir, quiero mostrar amor. Y veamos cómo hemos venido con este estudio, mostrar misericordia, mostrar mansedumbre, ser pobre en espíritu, no tomar venganza en mis manos, etc. Y si tuviéramos, hermanos, esta ley viviendo en nuestros corazones, con la gracia del Señor, porque yo sé que no es fácil, pero con la gracia del Señor, no deberíamos de estar, ¿y qué voy a hacer? No, debería de ser algo innato, hermanos, automático en nuestras vidas, el cumplir la ley del Señor y mostrar amor. Ahora, es cierto también, porque quiero balancear la idea. Entonces, ¿estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley? Bueno, para responder esa pregunta, quiero decir que hay 3 divisiones de la ley. Tenemos la ley moral. La ley moral, por ejemplo, incluye los 10 mandamientos y todo lo que quepa bajo la categoría de los 10 mandamientos, ¿sí? La ley ceremonial era la ley de ordenanzas religiosas, por ejemplo, instrucciones sobre limpieza, cosas que no se tenían que tocar, regulaciones sobre los días de reposo, circuncisión, si ustedes se recuerdan también ahí cuando algunas cosas eran inmundas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entraba dentro de esta ley ceremonial. Se recuerdan que a veces para asistir a ciertas ceremonias había que estar limpios por ciertos días de anticipación, etcétera, etcétera. Todo esto entra dentro de la ley ceremonial. Y la tercera división de la ley era la ley civil, la cual abarcaba las leyes concernientes a responsabilidades con el prójimo, juicios, litigios, todo lo que tenía que ver con
con mi prójimo, ¿no? Con temas de, si ustedes se acuerdan, jubileo, cuando se venían como esclavos, cuando hacían préstamos, etcétera. Entonces, la ley se divide o se dividía en tres grandes rubros: la ley moral, los 10 mandamientos para resumirlo, la ley ceremonial, que eran las ordenanzas religiosas, y la ley civil, que abarcaba las leyes cuando había temas legales. Vamos a dejarlo así, ¿ok? Ahora, entonces hay una gran pregunta, porque por ahí el apóstol Pablo dice en un versículo que nuestro Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz. De hecho, vamos a leerlo. Lo tengo aquí en la siguiente filmina. La ley que fue clavada en la cruz fue la ley de las ordenanzas, la ley ceremonial. Y Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, yo no sé si tomamos la magnitud de esto. Por ejemplo, te voy a decir una. En las leyes ceremoniales, ¿quién era? No todo el pueblo podía entrar al tabernáculo de reunión a encontrarse con Dios. La ley ceremonial decía que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, cuando murió en la cruz del Calvario, Él anuló eso. Y hoy, como dice el libro de Hebreos, Él rompió el velo y podemos entrar directamente. Este es un ejemplo de la ley, de las ordenanzas, de las ceremonias que fue clavada en la cruz. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15 nos va a dar un poco más de luz. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira, lo que separaba a los gentiles de los judíos era, por ejemplo, la circuncisión, que era una ley ceremonial. Era, por ejemplo, las ordenanzas del templo, ciertas costumbres. Y de hecho, de todas las leyes ceremoniales, la única ley ceremonial que quedó para los gentiles fue aquella que estaba relacionada con las prácticas a la adoración a los ídolos o adoraciones paganas, que en Hechos capítulo 15, verso 20, si ustedes recuerdan, cuando se hizo un concilio en Jerusalén donde estaban por decidir si los gentiles tenían que guardar estas ceremonias, circuncidarse, etcétera, y el Espíritu Santo y en el concilio decidieron que no, y que lo único, y dice aquí Hechos 15:20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos o de las cosas sacrificadas a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, quiero seguir con mi rompecabezas, hermanos. ¿Debemos nosotros como cristianos, hijos de Dios, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de la era de la gracia, cumplir la ley? La respuesta es sí. La única parte de la ley que el Señor Jesús clavó en la cruz y que no está vigente para nosotros son las leyes ceremoniales. Y por eso el apóstol Pablo por ahí escribe a los Gálatas y les dice, oigan, ya no hay que guardar todo eso. Y si ustedes, no me voy a meter ahorita, pero si ustedes estudian el libro de Gálatas, el apóstol Pablo se la pasa diciendo, eso ya fue clavado en la cruz, ¿sí? Pero ahora, las otras dos leyes, hermanos, por ejemplo, las leyes morales, nunca fueron abolidas. Tampoco los preceptos de la ley civil, es decir, los 10 mandamientos, el trato con nuestro prójimo, que es la ley civil, eso no fue abolido. Eso sigue vigente. De hecho, no solamente sigue vigente, sino que fueron magnificados, su estándar subió. Y aquellos cristianos, hermanos, que caminan en el Espíritu, van a cumplir esta ley superior del Nuevo Testamento.
Y de hecho, hermanos, yo quiero aquí hacer una mención. Lo que el Señor eliminó, lo que el Señor clavó en la cruz fue el aspecto físico de esas leyes, de esas ceremonias. Por ejemplo, hablemos de la circuncisión. Bueno, ya leímos en Hechos que la circuncisión no fue algo que se acordó que la iglesia gentil, que en general, siguiera. Pero que si quiere el Señor que circuncidemos, y eso lo vimos en algunas de las primeras clases y también en la clase pasada. Él quiere que circuncidemos nuestro corazón. ¿Se dan cuenta cómo la ley que estaba en tablas de piedra, ahora el Señor quiere que se haga parte de nosotros? Por ejemplo, las fiestas, ya no nosotros vamos a celebrar la Pascua, el Pentecostés y comemos en la Pascua hierbas amargas y nos juntamos, no lo hacemos. Pero cada una de estas fiestas ahora nosotros las vivimos y tienen un cumplimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces, esas ordenanzas ceremoniales ya no lo hacemos en lo físico, pero sí tienen un cumplimiento espiritual en nuestras vidas. Así que hoy, siguiendo con el rompecabezas, estamos viendo que debemos, como hijos de Dios, cumplir la ley de Dios. De hecho, en el siguiente versículo, el Señor Jesús va a hablar sobre esto muy fuertemente. Mateo capítulo 5, verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijo que no iba a pasar ni una jota ni una tilde de la ley? Y se iba a cumplir. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, hermano, aquí tenemos nosotros que tener cuidado, porque esto se refiere a cada uno de los preceptos, de los temas morales, de nuestro prójimo, etcétera, que hemos estado viendo. Si quebrantamos uno de esos mandamientos, y no solo lo quebrantamos, sino que enseñamos, vamos a poner un ejemplo, no sé, mentir, ¿no? Robar, bueno, nadie se da cuenta, y luego vas con tu hijo y le dices, no, hermano, ellos, los hijos, los niños hacen lo que nosotros hacemos, son un espejo de nosotros, entonces ellos van y también lo hacen. Estas personas van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero el que los haga y le diga, no hijo, eso no es correcto. El que llamen por teléfono y digas, mamá te habla fulano tal o papá te habla fulano tal. Y no lo voy a decir, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Hermanos, estamos infringiendo uno de esos mandamientos que tal vez a nuestros ojos pueda ser pequeño. Pero en realidad estamos infringiendo toda la ley. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si los guardamos, si los enseñamos, vamos a poder ser llamados grandes en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús no solamente cumplió la ley, sino redefinió la ley a implicaciones mucho más altas. Di un ejemplo hace rato, en la ley decía no matarás, pero el Señor Jesús redefine esa ley y dice, con que lo pienses, ya eres culpable. Así que en resumen, hermanos, nuestro Señor Jesús nunca apoyó el quebrantar la ley, el eliminarla, el quitarla. Más bien, le dio un significado verdadero, un amplio, magnificó la ley. Así que aquellos que lleguen a quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos, hermanos, o alguna de las implicaciones de estos 10 mandamientos, y enseñen a los hombres a hacerlo, ellos van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Hermano, a veces nosotros podemos pensar, es que es muy difícil, es que es muy complicado guardar los mandamientos del Señor, pero el Señor Jesús lo vamos a ver más adelante, un verso que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a leer textualmente del libro de Pastor Dan, dice,
Una vez un ministro me dijo que los 10 mandamientos no se podían vivir. Él dijo que eran imposibles de guardar. Pero lo que realmente este hombre estaba diciendo era que los mandamientos del Señor eran cargosos, eran gravosos, y que Dios no era realista, y que Él estaba demandando algo que no era posible de cumplir. Esa misma actitud es la que tuvo, si ustedes se recuerdan, por ahí un personaje al que el Señor le dio un talento. ¿Y se acuerdan que él fue y lo escondió? ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Es esa actitud de no querer hacer lo que Dios dice. Es un pretexto, hermanos, para no cumplir la ley de Dios. Así que, por ejemplo, alguien que es misionero, hermanos, y va a compartir, debe de tener cuidado de no dejar que las personas sigan con su idolatría. Esto sucedió mucho cuando llegaron los españoles acá a nuestro país y a Sudamérica. De hecho, yo recuerdo que Pastor Dan, no sé si en este mensaje o en otro, o en cuál, pero él da un ejemplo que él dice que un día estaba predicando en Guatemala y le estaba predicando a cristianos, a hermanos cristianos, y él les estaba diciendo sobre que tenían que dejar los ídolos. Él sintió decir sobre dejar los ídolos y se le hizo raro porque dijo, bueno, es una iglesia cristiana, pero lo que había sucedido es que los que habían ido a predicar antes que él les habían dicho que no había problema, que podían conservar sus figuras y sus recuerdos ahí. Hermanos, tengamos cuidado en no hacer concesiones con el pecado. No quebrantar uno de esos mandamientos pequeños. Así que, dice esta Filmina, el misionero debe apartar a la gente de su antigua religión. Y también el pastor, mire, una de las responsabilidades mías como pastor es que mostrarles a las personas cuál es la ley de Dios, qué es lo correcto, y que dejemos los ídolos que tenemos, esos pecados que nos gustan, que no queremos dejar. Es responsabilidad mía como pastor mostrarlo a la iglesia. Pero ahora hablemos de la tuya como padre, como madre, como hijo. Si no guardamos esos mandamientos, hermanos, si no retenemos esos mandamientos, si no los hacemos y los enseñamos, corremos el riesgo de ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Como mencioné hace un momento, puede llegar que hasta nosotros nos hagamos o bajemos los estándares del Señor. ¿Cómo es una manera de hacer esto? Cuando no mostramos o pronunciamos nuestra desaprobación, que no estamos de acuerdo con alguno de los mandamientos que están siendo quebrantados. Esto pasa mucho, hermanos, con las iglesias y más con las familias, ¿no? El pastor dice, no se puede hacer esto. No sé, voy a hablar de un ejemplo burdo para no entrar en... Por ejemplo, solo estoy dando un ejemplo, esto no es así, pero está prohibido tomar Coca-Cola, ¿no? Que no está prohibido, solo es un ejemplo. Pero ¿qué pasa si el hijo del pastor de repente llega con su Coca-Cola y se la está tomando? Entonces, bueno, ya está permitido. A partir de ahora tenemos una nueva revelación, ya está permitido. No, hermanos. Si dejamos que se quebranten cualquiera de los mandamientos del Señor, de la ley de Dios, si no pronunciamos nuestra desaprobación y marcamos una línea clara, si no somos sal como lo vimos hace 8 días, si no somos limpios, de limpio corazón, entonces podemos ser llamados pequeños en el reino de los cielos. Y me gustaría agregar, pudiéramos correr el riesgo de perdernos. Así que, regresando a nuestro tema, hermanos, hay que cumplir la ley. El Salmo 19, versículos 7 al 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, y es tan perfecta que si la guardamos, convierte nuestra alma, nos cambia. El testimonio de Dios es fiel y hace que aún la gente sabia y grande y prominente sean sencillos.
Los mandamientos de Jehová son rectos. Y hermanos, esto es increíble, pero cuando uno guarda la ley, uno se puede deleitar y uno se puede, dice aquí que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos. No bajemos las normas, no bajemos los estándares, no comprometamos la eternidad y lo que Dios tiene para nosotros por quedar bien con otros o con nosotros. Mira, cuando en el Antiguo Testamento, cuando iban a atacar a Israel, algunos reyes, en vez de buscar a Dios, en vez de que su pueblo se arrepintiera, en vez de reconocer lo que estaba pasando, muchos de ellos iban y agarraban los tesoros del templo y se los daban a los enemigos para que no los atacaran. Otros quitaban el oro que estaba en las puertas o en los pilares y se los daban. Hermanos, es para que se fuera el enemigo, todo está bien, para tapar, decimos en español, para taparle el ojo a alguien, ¿no? Hermanos, no comprometamos la ley de Dios. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Muchos pastores o líderes a veces comprometen la ley de Dios con tal de que alguien no se vaya de la iglesia, con tal de quedar bien con alguien. Hermanos, cuidado, no comprometamos la ley de Dios, sus promesas, la herencia que Dios tiene, nuestra eternidad. Pero ahora vamos al otro lado. Cualquiera que los haga y los enseñe. Este va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, que eso sea nuestro anhelo. Yo sé que he repetido esta frase muchas veces, la dije con los jóvenes y no sé en cuántos mensajes, pero ahí va otra vez. Yo solo quiero escuchar una frase de mi Señor Jesucristo cuando llegue al cielo, y que me diga, bien hecho. Con esa frase ya va incluido todo esto. No te comprometiste, no bajaste los estándares, no abriste las puertas al pecado, cumpliste mi ley. Hermanos, hay gozo en la presencia del Señor, hay gozo cuando guardamos sus mandamientos. Vamos a leer un verso en Nehemías capítulo 8, versos 8 al 12. Dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y aquí había un detalle, hermanos, porque se habían dado cuenta que no habían guardado la ley. Pero aquí Esdras les dice, no se pongan tristes, porque si hacemos un compromiso en guardar la ley del Señor, y vean lo que dice este versículo 10, en amar a Dios, amar al prójimo, enviar porciones a los que no tienen nada, esto va a hacer que el gozo del Señor venga a nuestras vidas. Y dice el verso 11, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, cuando entendemos que la ley de Dios es agradable, el apóstol Pablo por ahí en una carta dice, cuando entendemos, cuando Dios cambia, hace una metamorfosis en nuestra mente y logramos entender que la voluntad de Dios
es buena, es agradable y es perfecta, cambia totalmente nuestra forma de pensar y entonces nos gozamos. Y no decimos, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Ay, esto es pesado. No decimos, Señor. ¿Te acuerdas que la clase pasada vimos a un pasaje de los apóstoles que habían predicado, los azotaron y ellos se acordaron lo que decía la ley, lo que dijo el Señor Jesús: bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y entonces los discípulos se acordaron de esa palabra que decía la ley, la palabra del Señor. Y entonces en vez de decir, ¿por qué si yo voy a predicar y me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto en mi vida? Al contrario, ellos dijeron, Señor, gracias. Y se gozaron. Necesitamos, hermanos, entender que Dios cambie nuestra mentalidad y que podamos guardar la ley del Señor. Que podamos, que viva dentro de nosotros. No solo es hacer las cosas por fuera, no solo es maquillar. En el verso 20 el Señor Jesús habla sobre esto y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús describe a los fariseos que no hiciéramos conforme ellos hacían, porque decían y no hacían. Yo digo bromeando a veces, cuando voy a pasar a algún lugar y alguien me estorba de mi familia, ¿verdad? Creo que no lo he dicho en la iglesia. Digo, ay, no seas fariseo porque ni pasas, ni dejas pasar. El fariseo era un miembro de una secta religiosa que en teoría representaba lo más recto de lo recto. Ellos se ajustaban al pie de la letra en cada mínimo detalle de la ley, estaban hasta divididos dentro de ellos mismos por discrepancias entre los detalles más finos de la ley. Pero el problema es que los fariseos estaban destinados a dar apariencia de piedad, apariencia de santidad, pero el Señor Jesús vio su falsedad y los llamó hipócritas. Hipócrita en griego significa actores, alguien que actúa como si fuera santo, pero no lo es. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el fariseo, hermanos, cumplía rigurosamente la ley del día de reposo, al pie de la letra, tanto que limitaba el número de pasos que podía dar, la preparación de su comida o cualquier esfuerzo físico para no incurrir en romper la ley del día de reposo. Sin embargo, podían ver a alguien pobre o alguien lisiado que no podía ponerse de pie y no iban a ayudarlo porque podían quebrantar el día de reposo. ¿Se acuerdan que dijimos que era la ley? Amar a Dios y al prójimo. Ellos no cumplían eso. Y en efecto ellos estaban anulando las leyes de la misericordia y de la benevolencia, que son leyes superiores. Los fariseos eran muy cuidadosos al diezmar, hasta de las especies más chiquitas, el eneldo, el comino, diezmaban, pero no podían extender su mano a los pobres y necesitados. Y Oseas capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y el Señor también le dijo a los escribas en Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Amar a Dios y al prójimo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No, se dicen, hay que diezmar, pero lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Así que, concluyendo, la justicia de los escribas y fariseos era externa, era de sus palabras. Ellos oraban y se ponían en la esquina para que todos los vieran, para exhibirse, por reconocimiento de las personas. Y por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos y nos dice hoy, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de ellos, es decir, que la de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Y yo, hermanos, y ustedes, anhelamos entrar
al reino de los cielos. Así que, ¿dónde, hermanos? El Señor Jesús dijo, así que cuando vas a orar a tu Padre, ve a tu lugar secreto, donde nadie te ve, y ora. Cuando ayunes, lo vamos a ver más adelante, no pongas tu cara de, ay, estoy ayunando. No, ponte contento. Salmo 51, versículo 6 dice, he aquí tú armas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, queremos que nuestras acciones solo sean una extensión de la obra, de la gracia y de la redención de nuestro Dios en nuestro corazón. Cerremos el rompecabezas. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. De hecho, vino a magnificarla, a subirla de nivel. Y tú y yo somos llamados a guardar cada uno de esos mandamientos. Y no solamente a guardarlos, sino a enseñarlos. No solamente a guardarlos y enseñarlos, sino también a mostrar cuando alguien no lo está haciendo y decirle, hey, cuidado, estás mal. Te puedes ir al infierno por eso. Y todo, pero ¿cuántos mandamientos hay? Dos, se resumen en dos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Oremos. Señor, gracias por esta clase. Gracias porque tú nos estás enseñando, Señor, que quieres que nosotros guardemos tu ley. Señor, escribe tu ley en nuestras tablas vivas, en nuestro corazón, y danos la gracia para poder guardarla y vivirla. Que te amemos a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, danos la gracia para no comprometer, no bajar los estándares, para llegar, Señor, a ese día habiendo cumplido con toda la ley así como tú lo hiciste. Pon ese deseo, ese anhelo ferviente en nuestros corazones para que así podamos seguir tus pisadas. Gracias, Señor, por este día. Bendice a mis hermanos, guárdales y danos tu gracia para poder cumplir tu ley. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.